Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Peruano por la iniciativa de buscar comunicar a la población y a las generaciones que vienen todo aquello que fue la operación Chavín de Huántar, la vivencia de los rehenes durante 126 días, la dificultad de las negociaciones, a qué se enfrentaba el gobierno peruano y qué decisiones tan difíciles tuvieron que tomarse y qué proceso tan largo se tuvo que llevar para poder resolver esta crisis gigantesca que significó la toma de la residencia del embajador japonés por el MRTA, por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dirigido por un terrorista, Néstor Serpa Cartolini. La toma de la embajada por los terroristas se dio el día del aniversario del emperador del Japón, que es la fiesta nacional del Japón. Y fue una operación meticulosamente preparada por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que habían tomado una casa vecina. En un momento dado, esto ocurrió 10 o 15 minutos después de que yo llegara a la recepción, hubo una gran detonación y yo vi que a cierta distancia, digamos a unos 50 metros o más, se levantaba una columna de humo blanco. Y entonces yo pensé que esta columna de humo blanco era un artefacto explosivo en la calle, que habían detonado una bomba en la calle. Pero en realidad lo que habían detonado era el muro de esa casa que habían capturado al lado de la residencia del embajador japonés. Y entonces entraron a gran velocidad para tomar los accesos y después empezar a intimidar a los rehenes. Hubo naturalmente un momento de gran desconcierto hasta que nos dimos cuenta que los disparos tenían lugar al interior de la residencia y que por lo tanto se trataba de un ataque terrorista. Hubo una gran confusión al principio. Del exterior se arrojaron gases lacrimógenos, que fue en el fondo un problema porque nadie podía salir. Por lo tanto, los gases lacrimógenos no afectaban a los terroristas que tenían máscaras antigas, habían previsto esa situación, pero sí afectaba mucho a los rehenes que íbamos siendo empujados hacia el interior de la residencia. Fueron momentos enormemente angustiantes en los cuales en el fondo no sabíamos qué organización terrorista estaba tomando la embajada y qué iba a ocurrir. Naturalmente, yo como ministro de Relaciones Exteriores sentí que naturalmente era un blanco de elección para estos terroristas y que si alguien podía ser ejecutado, en primer lugar iba a ser yo, cosa que efectivamente era la idea de ellos. Cuando se fue calmando las cosas a lo largo de la noche, después de la intervención del embajador Aoki, que habló con un altoparlante a la policía que se encontraba en el exterior, cesaron los gases lacrimógenos y empezaron los terroristas a minar la residencia.
esto es a colocar explosivo plástico en los techos y en todas las columnas de la residencia, porque el plan de ellos era que si perdían la batalla iban a hacer volar la residencia con ellos y con nosotros. El primer encuentro que tuve con Serpa Cartolini fue cuando empezó la selección de los rehenes. Estábamos de cuclillas, un gran grupo de rehenes en una sala, y llaman mi nombre. Mi primera reacción instintiva es no decir nada, pero cuando llaman por segunda vez, claro, lo obvio era que no podía esconderme, entonces me puse de pie, caminé tranquilamente hacia los dos terroristas jóvenes que estaban al pie de la escalera y para el desconcierto de ellos les tendí la mano y les dije: Francisco Tudela, mucho gusto, cosa que los desconcertó. La terrorista sonrió y me escoltaron al segundo piso donde estaba cerca Cartolini con una lista, o sea que definitivamente ya tenían una lista de los asistentes a la recepción y ya habían hecho una selección previa, porque para esto ya serían las 11 de la noche. Y entonces fue muy agresivo conmigo, me dijo: usted sirve al gobierno del presidente Fujimori. Entonces yo lo interrumpí y le dije: se equivoca usted, yo sirvo al Perú como ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces bajó la mirada. Claro, al bajar la mirada me di cuenta que por un lado lo había avergonzado porque todo este intercambio había sido en voz alta, y también me di cuenta de que mi riesgo de morir ejecutado había aumentado significativamente. Luego anunciaron, un tiempo después, uno pierde el sentido, la referencia de las horas en medio de esto, que el primero que iba a ser ejecutado al mediodía del día siguiente iba a ser yo. Ese fue el ultimátum al gobierno. Para todo esto, al interior, el hacinamiento de los rehenes en las habitaciones hacía que nadie pudiese hacer nada excepto estar sentados en el suelo con un calor insoportable. Uno levantaba la mano y uno sentía el calor que se elevaba de la cantidad de gente que estaba ahí. Durante más de 48 horas no hubo nada que beber o comer, porque todo, digamos, lo que había sido la recepción se había quedado en el jardín, hasta que la Cruz Roja logró introducir unos panes. Hicimos una repartición de los panes cada chancay era dividido en 4 pedazos, o cada medio chancay en 4 pedazos, y esa fue la primera comida que tuvimos. Para todo esto, la televisión estaba prendida, y entonces era un poco surrealista vernos ser víctimas en el lugar mismo y en la realidad de los terroristas, y al mismo tiempo ver cómo la televisión, sin querer, daba cuenta de quiénes eran los rehenes y nos iban, digamos, señalando involuntariamente. Una anécdota divertida es que a medida que yo subía para ser confrontado con Serpa Cartolini, bajaba el alcalde de Miraflores, el señor Andrade, escoltado por un terrorista, y nos saludamos en la escalera, y él dijo: voy al baño. Claro, como era un hombre muy delgado, iba al baño, pero por suerte el baño tenía una ventana pequeña, y por ahí logró burlar a sus captores, deslizarse al jardín y escapar. Mucha gente ha criticado esto, pero a mí me parece que es el deber de todo prisionero tratar de escapar, y yo en ese sentido lo felicito por haber logrado escapar. Luego, ya pasados los primeros momentos, establecido un régimen de comidas por la Cruz Roja, vinieron los días en los cuales los rehenes seleccionaban
digamos, en realidad no había mucho que seleccionar. Seleccionar en qué lugar del cuarto debían quedarse. Habíamos sido asignados a distintos cuartos según las calidades que los terroristas le asignaban o el precio que los terroristas le asignaban a los rehenes. En un cuarto estaban los oficiales militares, en el cuarto estaban los oficiales de la policía, en el cuarto donde yo estaba, que está llamado el cuarto VIP, pues estaban los ministros, eran el ministro Muñante y yo, y el cuerpo diplomático, en fin, las personas que habían sido capturadas, y luego así se repartían en todos los cuartos, y los japoneses habían sido separados, los rehenes japoneses, y puestos en el primer piso, con la excepción del embajador Aoki y los diplomáticos japoneses que compartían el espacio con nosotros. En esta situación estuvimos algunos días hasta que quedamos 73. Entonces los terroristas depuraron las listas y fueron liberando gente para quedarse con, digamos, el núcleo duro de los rehenes que ellos consideraban que podían ejecutar. Naturalmente hubo también rehenes que estaban mal de salud. En el caso del presidente de la Corte Suprema, que sufría de corazón, no quisieron liberarlo. Había un diplomático japonés que estaba muy enfermo y con fiebre y que no quería irse por lealtad a su embajador y a su gobierno. Yo intercedí en una visita de Monseñor Cipriani con Serpa Cartolini y logramos que salga este diplomático japonés muy enfermo. El almirante Giampietri, que estaba en el cuarto de los militares, estaba con una bronquitis y yo intercedí ante Serpa Cartolini para que lo pasen al cuarto nuestro, que no tenía corrientes de aire, y de esa manera el almirante Giampietri se convirtió en mi compañero de cuarto durante toda la experiencia de los 126 días. Fueron ordenando las cosas cuando ya éramos 73. Un oficial con gran audacia logró hacerse de un viper y esconderlo en sus partes íntimas. Y otro oficial de Marina tuvo que sustraer de las mochilas de los terroristas pilas para ese viper que había sido sustraído, para ver si lográbamos comunicarnos con el mundo exterior. Al mismo tiempo, este oficial se robó una granada y explosión plástico, y de lo cual se iban a dar cuenta los terroristas. Entonces hubo que ordenarle que devolviese estos explosivos a la mochila de donde los había sacado, cosa que hizo con gran coraje, ¿no? Era una circunstancia excepcional. Los terroristas, en esta nueva etapa en la cual ya la televisión se cortó, el agua se cortó, porque la estrategia antiterrorista exige hacer difícil la vida de quienes han tomado una embajada o un edificio público, y por lo tanto se corta la electricidad, el agua, etc. Y entonces en ese periodo nuevo los terroristas decidieron fortalecer y atrincherarse porque creían inminente un ataque de la Fuerza Armada. Naturalmente esto iba a tomar más tiempo y sacaron las puertas, los muebles, vaciaron los cuartos para hacer barricadas. Y naturalmente habían amenazas de los terroristas a los rehenes, ejecuciones ficticias. Yo tuve 2 ejecuciones ficticias, la primera de ellas junto con el almirante Giampietri, la segunda solo. En fin, la primera fue la más, digamos, aterradora, porque entró Serpa Cartolini con el árabe, con las 2 mujeres del MRTA, cada una con una UCI,
y les ordenaron que apunten y que hagan fuego. Claro, en el momento de hacer fuego sonó clac, pero nosotros no teníamos cómo saber que las caserinas estaban vacías y que el rastrillaje del arma había sido simplemente para intimidarnos. La primera ejecución ficticia. La segunda fue similar, pero con un AKM. Y las condiciones de vida fueron entrando en una rutina. Naturalmente, empezó la vigilancia sistemática de la embajada e ingresaron libros, imágenes religiosas que eran enviadas por familiares, etc. Pero naturalmente sospechábamos algunos que en esas imágenes religiosas podía haber un medio de comunicación, o sea, algún micrófono colocado para saber qué ocurría dentro de la embajada por las fuerzas de seguridad peruanas. Y entonces algunas personas se dedicaron a rezar aparentemente a estas imágenes religiosas, pero en realidad a tratar de comunicarse a través de ellas. Luego, al entrar la Cruz Roja con alimentos y unos termos de agua caliente, pues finalmente esos termos también tenían micros, supimos después. Y la comunicación finalmente logró establecerse, porque en un momento dado, frente a una pregunta, pues vino una respuesta por el Viper. Y entonces a través del Viper se estableció el mecanismo de comunicación que era administrado por el almirante Giampietri. Luego vino la etapa de vigilar nuestro propio entorno, la rutina de los terroristas y nuestra propia rutina, y ir apuntando discretamente todas estas cosas y escondiendo los papeles en los cuales se hacía, para saber exactamente hasta el último detalle, hasta el último bostezo, cuál era la rutina de los terroristas y cuál era nuestra propia rutina y dónde estaba cada uno en la embajada a lo largo de todo este proceso. Los garantes, por su parte, fueron muy importantes. El embajador Anthony Vincent de Canadá y Monseñor Cipriani, que había sido obispo de Ayacucho. Su presencia había sido solicitada por el propio gobierno para poder saber qué estaba sucediendo dentro de la embajada de manera fidedigna, si los rehenes estábamos siendo maltratados. Claro que había maltrato. Desde la primera noche, la llegada de Monseñor Cipriani y del embajador Anthony Vincent de Canadá, digamos que moderó enormemente el comportamiento de los terroristas hacia nosotros y permitió una comunicación de la cual yo fui el partícipe, así como el almirante Giampietri mantenía la comunicación con el exterior a través de los micrófonos que después ya ingresaron en la caja de una guitarra y en una Biblia, que fueron traídas ambas cosas por la Cruz Roja Internacional, que quede eso claro, y enviadas por los familiares. La guitarra que se envió al almirante Giampietri, que llegó en su caja, tenía una dedicatoria de su mujer, que en cuanto la leyó el almirante Giampietri dijo: esta no es Marcela, ella no escribiría una cosa así. Digamos que lo que habían escrito en la pizarra parecía una letra de un vals criollo un poco triste. Y entonces, claro, la señora Marcela era una señora de temple. Y entonces se dio cuenta el almirante que la guitarra pues venía de otro lugar, ¿no? Y en mi caso, el representante de la Santa Sede y el embajador canadiense le pidieron a los terroristas reunirse siempre a solas conmigo, porque no querían que hubiese ninguna presión sobre mí, porque mi función era informarles de la actitud de los terroristas, de la actitud
de los rehenes, del estado emocional de los rehenes, de las verdaderas intenciones de los terroristas. Y ahí probablemente desde el punto de vista terrorista, los terroristas cometieron un error. No debieron haber permitido eso, pero lo permitieron. Y eso abrió otro canal de inteligencia al exterior, porque yo hacía mi reporte a ellos y Monseñor Cipriani y Anthony Vincent me preguntaron, el embajador canadiense, en la primera reunión que tuvimos, ¿qué somos nosotros? No sabemos cuál es nuestro rol acá. Yo me encontraba negociando con el Ecuador en paralelo, y uno de los grandes dramas que está retenido en la embajada es que se había avanzado a una velocidad gigantesca hasta lograr firmar el Acuerdo de Santiago, por el cual el Ecuador reconocía el protocolo de Río de Janeiro como el único marco, dice el Acuerdo de Santiago, que es un tratado conforme, todas las conversaciones eran conformes al protocolo de Río de Janeiro. Eso era para mí dramático, porque el estar de rehén significaba que no podía continuar las negociaciones con el Ecuador, y efectivamente se detuvieron no solo los 4 meses de la crisis, sino también un tiempo después. Retomar las conversaciones fue complicado. El hecho es que yo le dije, ustedes son garantes, así como los Estados Unidos, Chile, el Brasil y la Argentina eran garantes del protocolo Río. Mi respuesta, Monseñor Cipriani y Anthony Vincent, es: ustedes le van a decir a la prensa que ustedes son los garantes del proceso. Están las partes del proceso, de un lado los terroristas, de otro lado el gobierno peruano con sus negociadores, pero ustedes garantizan el proceso, garantizan que los rehenes estén bien, tratan de hacer pensar a los terroristas sobre las fórmulas que se han visto en la mesa de negociaciones. Y naturalmente asumieron ese rol, pero a medida que las visitas continuaban y yo me iba reuniendo con ellos, pues yo iba también conociendo el temperamento exterior, porque los garantes también se reunían con los negociadores y se reunían con el presidente. Naturalmente se cuidaban mucho de no decirme, digamos, los aspectos reservados de esas conversaciones, pero sí el marco general y el estado de ánimo y la actitud del presidente Mori, con quien yo ya era ministro ya 1 año y medio o un poco más, casi 2 años. Y entonces eso permitía conocer a nosotros, a este pequeño Estado mayor de 5 personas. Éramos los únicos que sabíamos que habían comunicaciones a través del Viper y a través de los micrófonos con el exterior, pues también servía para informar a este Estado Mayor de cuál era el temperamento. Si el presidente estaba silencioso o poco dispuesto a hacer concesiones, que era el caso. Yo comprendí desde el comienzo de la crisis que para un país como el Perú, que había capturado a los líderes terroristas, Abimael Guzmán preso, la cúpula de Sendero preso, Polay preso, Rincón preso, Lori Berenson presa, un país que había sufrido 12 años o más 22 años de terrorismo, del 80 al 90, 12 años de terrorismo implacable, hasta el 92 y la captura de Abimael Guzmán. Un terrorismo que había destruido la infraestructura del Perú, puentes, caminos, postas médicas, edificios públicos, por el valor del total de la deuda externa de ese entonces, y que habían asesinado, en las cifras que se conocían,
a más de 27.000 peruanos. Entonces, yo estaba desde el comienzo de la crisis persuadido que la única salida tendría que ser militar, que no había salida política posible, porque después de esa hecatombe que los terroristas criminales habían ido al Perú, pues evidentemente el gobierno no podía ceder ante la locura de las demandas de los terroristas. Querían que se libere a 400 terroristas que estaban presos y a su jefe. Querían que se pague un rescate de guerra, querían que se cambie la legislación del Perú. En fin, una locura. Yo que había trabajado todo este tiempo con el presidente Fujimori lo conocía, sabía que no iba a ceder. Y además, yo tampoco era partidario de que se cediera, así mi propia vida estuviese en juego. Ahí habían diferencias de opinión entre los rehenes y hubo discusiones sobre este tema. Pero naturalmente el almirante Gianpietri, el general Landi de Negri, yo y los que estábamos, el embajador Valdés, estábamos todos convencidos que no debía cederse, así nuestra vida estuviese de por medio. Finalmente, yo supe con bastante anticipación, debido a este intercambio con los garantes, que las negociaciones habían llegado a un punto muerto y en el fondo ya no había esperanza de lograr nada, a pesar de que Fidel Castro, porque el presidente Fujimori fue a República Dominicana, a Cuba, al Canadá, donde firmó un acuerdo fundamental que voy a referirme en un instante a él. A pesar de esos viajes, trajo una carta de Fidel Castro a los terroristas y a Serpa Cartolini, que me la mostraron, me la dieron a leer. Y esa carta decía que serían acogidos en Cuba. Claro, Castro no les decía que depongan las armas. Como líder revolucionario, no podía, digamos, mancillar su prestigio terrorístico y guerrillero diciéndole a los terroristas que depongan las armas y que acepten el exilio en Cuba y que dejen caer sus peticiones. Pero les ofrecía un asilo en Cuba, que fue la última parte de la negociación. La última parte de la negociación fue ver cómo convencerlos para que acepten ese asilo, porque mal que bien no habían matado a nadie en la embajada, y entonces hubieran podido salir del país con la vida salva y los rehenes hubieran podido ser liberados. Pero no aceptaron, ellos querían ir a la selva, a la zona de Satipo con los rehenes y que los liberarían una vez que con sus 400 terroristas y el rescate de guerra se hubiesen hundido en las profundidades de la selva. Naturalmente los iban a matar a todos. El acuerdo con el Canadá, en el Canadá fue muy importante. El gobierno del Japón y el gobierno del Perú firmaron el acuerdo del Toronto, en el cual no habría el uso de la fuerza por parte del Perú siempre y cuando la integridad física y psicológica de los rehenes no fuese afectada. Y entonces nosotros teníamos una visita médica esporádica de médicos de la Seguridad Social, muy esporádica, ocurrió 2 o 3 veces, pero habían rehenes que estaban enfermos y la necesitaban. Serpa Cartolini, en ese punto muerto de las negociaciones, para cortarlas prohibió la ayuda médica. O sea, desamparó a los rehenes que estaban enfermos. Sin querer, liberó al Perú de la obligación del Acuerdo de Toronto con el Japón. Esto es, la integridad física y la integridad psíquica de los rehenes se veía seriamente amenazada y habían rehenes que podían morir. Y entonces el corte de la ayuda médica permite la ejecución final, que ya después hemos sabido estaba meticulosamente planeada, de la operación de rescate, la operación Chavín de Huántar, probablemente la operación de rescate de rehenes
más difícil y extraordinaria de la historia militar en el mundo, no en el Perú, a nivel universal, más difícil que el rescate de Entebbe, más difícil que el rescate del avión de Lufthansa en Mogadiscio por la fuerza de intervención alemana. Fue tremendamente complicado hacer los túneles, conseguir los mineros que sacrificadamente hicieron eso. Y entonces finalmente se produce esta ruptura, no hay ayuda médica. Yo advierto a algunos rehenes sobre el significado de lo que ha ocurrido. Los jueces, por ejemplo, que iban a ser ejecutados después de mí y que estaban en un cuarto especial, hablo con ellos y les digo que se ha cruzado una línea sin retorno y que tienen que pensar en cómo protegerse o esconderse en el caso de una operación de rescate. Yo por mi parte voy a un rincón, que era el lugar donde dormíamos, y me muevo lo menos posible de ese rincón para acostumbrar. Yo tenía un terrorista dedicado a mi exclusiva vigilancia, pero que hacía también unas pequeñas rondas y volvía, para acostumbrarlo que yo siempre estuviese en el mismo lugar, o sea, para entrenarlo. Entonces siempre entraba al cuarto y yo estaba sentado en ese rincón donde yo leía o donde almorzaba. Claro, ciertas horas de la mañana no se movía un poco, pero por lo general estaba en el mismo sitio. El embajador Aoki, en sus memorias de este incidente, dice que no entendía por qué el canciller del Perú siempre estaba en un solo sitio. Su memoria, en el fondo, recordaba esa última etapa, esos últimos días entre el corte de la ayuda médica y el rescate. El día en el cual empieza la operación Chavín de Huántar, yo ya intuía que esto se venía porque ya no había otro camino. En la mañana del rescate, por primera vez se toca el himno de la Marina, que yo entendí como un mensaje de esperanza al almirante Giampietri y por lo tanto como una señal que implicaba que ese era el día del rescate. Efectivamente, yo estuve junto al almirante cuando transmitió las consignas finales, digamos, para dar inicio a la operación. Y estaba absolutamente preparado psicológicamente para la operación de rescate, a tal punto que me cambié de habitación. Había una habitación adyacente, con las puertas abiertas, claro, y había una columna que estaba delante del baño. Yo fui a esa columna y me escondí detrás de esa columna. Y se produjo las detonaciones del primer piso, donde murieron varios, pero no todos. Y entonces Serpa Cartolini, con uno de los terroristas, empezó a subir las escaleras. Los terroristas que habían sobrevivido al segundo piso entraron al cuarto de los jueces para matarlos y hirieron de extrema gravedad a varios y mataron al vocal supremo Giusti. Y mi vigilante, cosa que vio el almirante Giampietri desde el lugar que la había escogido en el cuadro, entró y apuntó inmediatamente al rincón donde yo siempre me sentaba, pero no había nadie. Y entonces recorre el cuarto con su AKM y no ve a nadie. Para esto, la detonación ha abierto la puerta metálica que daba a la terraza con violencia, la onda expansiva. Los rehenes que estaban en el suelo dicen que sintieron mucho calor y el impacto de la onda expansiva. Yo no sé cuánta adrenalina tendría en el cuerpo, pero debo confesar que yo no sentí nada. Escuché la explosión, pero no sentí ni la onda expansiva, ni el calor, ni nada. Y cuando vi la puerta abierta, vi que habían dos rehenes que se interponían entre la terraza y yo. Y entonces les hice una señal como para que aprovechen y salgan ellos. Salieron ellos primero, el señor Aritomi y el señor Pando, y yo salí caminando detrás de ellos, y al cruzar el umbral de la puerta de metal me doy cuenta que no puedo estar de pie, que me van a matar.
Y entonces me tiro al suelo y ahí la instrucción premilitar que se daba antiguamente y que yo llevé en el colegio me salvó la vida porque empecé a rampar hacia la escalera. Y en ese proceso el terrorista ya me vio en la terraza y empezó a dispararme. El primer balazo me rozó el brazo, el segundo balazo estalló frente a mis ojos, explotó una granada que presumo yo que era de él y tuve 60 esquirlas de granada en el cuerpo. No sentí nada. Era tal la preparación que la biología hace del cuerpo, que sentí como que me tiraban arena en la espalda, en el fondo del hospital militar. Vieron que tenía 60 esquirlas, sacaron la mayor parte de ellas, algunas quedaron, todavía tengo 14 en el pecho. Y cuando llegué a la escalera ya me alcanzó el balazo en la pierna, que se llevó 2 pulgadas del peroné. Y empecé a pensar qué hacía, porque la escalera estaba llena de comandos. Y en el camino hacia la escalera, en este proceso de rampar a la escalera, yo me había cruzado con 3 comandos que iban en sentido contrario hacia la puerta. Uno de ellos era el coronel Valer. Yo no lo reconocí y no lo conocía. Y entonces al llegar yo a la escalera, escucho a mis espaldas, le han dado al comandante. Es evidente que los 3 comandos y a la cabeza del coronel Valer habían estado cubriendo nuestra salida. Y naturalmente una bala lo alcanzó justo donde el chaleco antibalas terminaba. Fue una cosa del destino. Y esa bala lo mató. Yo volteé, lo vi tendido boca arriba, a unos metros de donde yo estaba. Y entonces decidí arrojarme a la caja de la escalera con comandos y todo. Y me lancé y caí. Fue en el momento en que me lancé, en que la bala, que probablemente estaba apuntada al pecho, cayó en la pierna y se llevó 2 pulgadas del peroné. De ahí hicimos pasar el cuerpo del coronel Valer sobre el nuestro para ver si se le podía salvar la vida. Y yo fui rampando como pude, boca abajo, me acuerdo, por esta escalera, hasta llegar al jardín, y 2 comandos me señalan la dirección a la cual debo ir. Y entonces doy 4 pasos y me derrumbo, porque claro, me faltaban 2 pulgadas del peroné y la pierna no me sostenía. No tenía dolor. Llegado al punto donde me señalaron que esté, me acuerdo que vi sangre en la pierna, hice así, y este dedo se hundió en un hueco que era una parte de las esquirlas que habían entrado a mi pierna, y las esquirlas que tengo en el pecho habían entrado a través de un agujero también, porque entran en el icoidal que tenía detrás de la axila o debajo de la axila, donde también encontré que tenía un hueco, tenía la camisa ensangrentada, el pantalón ensangrentado. Y naturalmente llegó un comando de la Marina, recuerdo, a quien después he conocido, es el almirante Tello, que me hizo un torniquete. Tuvimos que esperar que los combates terminen, unos 20, 25 minutos, media hora. No hubo ningún disparo después de los combates, o sea que toda esta teoría de disparos posteriores es falsa. Y recién ahí fui evacuado. ¿Qué significa Chavín de Huántar para la historia del Perú? Si bien la operación es una operación militar localizada en un punto de la ciudad de Lima, en realidad los 72 rehenes no eran los rehenes eran todo el Perú. Esto es, el MRTA había sitiado al Perú, le había hecho revivir la pesadilla del terrorismo que se había vivido en la década del 80. Había creado una enorme inquietud. La recuperación peruana se veía afectada por esta toma de rehenes.
Y por lo tanto el éxito rotundo de la operación Chavín de Huanta, donde se había calculado que habría un 25% de bajas entre las Fuerzas Armadas y nosotros, o sea, que moriríamos la cuarta parte, fue una operación tan extraordinariamente hecha que murieron 2 oficiales de la Fuerza Armada, el coronel Valer y el capitán Jiménez, y un rehén que fue el vocal supremo Justi. O sea, una operación extraordinaria, impecable, que significó para la población del Perú, y ahí la enorme victoria estratégica, y para la opinión pública mundial, el final del terrorismo en el Perú. O sea, el Estado peruano y las Fuerzas Armadas a la cabeza habían vencido a las organizaciones criminales terroristas, habían derrotado al último grupo militar que quedaba, o militarizado, del MRTA. Naturalmente que quedaban remanentes terroristas en lugares muy, muy alejados, como es el caso de la selva del Brae, de difícil acceso. Pero todo el liderazgo terrorista, toda la organización terrorista fue aniquilada con la operación Chavín de Huanta, y se levantó un enorme peso en la psicología del Perú. El Perú se sintió liberado. El ómnibus en el cual el presidente Fujimori y los rehenes se dirigían hacia el hospital militar era aclamado por la gente en las calles. Yo no estuve en ese ómnibus, yo estuve en una ambulancia que fue a toda velocidad al hospital militar, donde con unas tijeras me sacaron la ropa, me metieron al quirófano, y un médico, buena gente, dijo, bueno, le vamos a dar un poco de oxígeno. Yo le dije, ya póngame la mascarilla con anestesia y duérmame de una vez. Y naturalmente ahí termina este episodio. Mensaje a los peruanos de hoy, que tal vez eran muy niños en esa época, y a las futuras generaciones. Este es un fenómeno que puede repetirse. Nada queda excluido en la historia. El terrorismo existe desde hace mucho tiempo. El nombre sicario viene de sicari, que es un nombre que los legionarios romanos daban a un grupo de fanáticos nacionalistas en la Palestina judía, que asesinaban a los soldados romanos y a los oficiales romanos. El terrorismo siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad con distintas modalidades y formas. Hoy enfrentamos organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas que operan como terroristas, y por lo tanto el asimilar la legislación criminal para las organizaciones criminales de este tipo a la legislación antiterrorista es una posibilidad que se abre para el futuro y que debe tomarse en cuenta. Esto es, siempre hay una predisposición de algunos elementos en las sociedades a la violencia y la crueldad, y obtener lo que quieren al margen de las leyes, infligiendo un terrible sufrimiento a sus conciudadanos. Son básicamente, en mi experiencia, gente alterada psicológicamente, son psicópatas, son gente que no tienen un sentido del bien y del mal, y para los cuales no solo la vida humana no vale nada, sino que se han acostumbrado a matar. Son como esos tigres que en la India se comen porque se acostumbran a comer a la gente de las poblaciones, y es más fácil de cazar un niño o una mujer lavando ropa que otro animal salvaje, y se convierten en peligros públicos, y el gobierno de la India pues manda expediciones y mata a estos tigres feroces que comen a personas. Yo asimilo a estos terroristas con eso. Eran un peligro tremendo,
su liberación hubiera significado una catástrofe histórica para el Perú. Ceder a sus exigencias hubiera sido destruir todo lo ganado en la lucha contra el terrorismo. Y por lo tanto no solo es un triunfo localizado, un triunfo táctico, como dicen los oficiales del ejército, la operación de Chavín de Huántar, sino es un gran triunfo estratégico. Y el presidente de la República comprendió que tenía que dar esa batalla y que no podía ceder, transigir o ser débil, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la batalla de Stalingrado, en el cual el gobierno ruso comprendió que tenía que dar cara a Hitler en Stalingrado y tenía que vencer, cosa que lograron. En cuanto vencieron, las repercusiones de esas batallas, de esa batalla de Stalingrado, le hizo comprender a toda Europa que Alemania había empezado a perder la guerra. Ahí empieza a perder la guerra. Bueno, Chavín de Huántar es lo mismo para el Perú. El éxito de la operación de Chavín de Huántar representa para el pueblo peruano la victoria final contra el terrorismo homicida y criminal que había causado tanto daño, tanto sufrimiento, tanto dolor y que había matado a gente inocente en los pueblos del Ande porque no querían plegarse a su ideología demencial. Por eso hay que estar siempre alerta y comprender la batalla terrible y con medios limitados en medio de la crisis económica que nuestros soldados, que nuestros marinos, que nuestros aviadores, que nuestros policías libraron en todos los rincones del Perú contra estas hordas asesinas y finalmente triunfaron sobre ellas el día de la operación de Chavín de Huántar, que es uno de los grandes triunfos militares no solo de la historia del Perú, sino de la historia del mundo. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.